Bueno, empiezo con la grabación de la clase, así empezamos a ver un poco los contenidos y no se nos hace tan tarde que tenemos que leer también el texto correspondiente a la práctica de esta semana. Bueno, como les decía, esta semana vamos a estar trabajando la voz activa y la voz pasiva, ¿sí? La voz activa y la voz pasiva, vamos a ver que son dos formas distintas de escribir una oración, dependiendo de cómo queremos resaltar la información que estamos comunicando, ¿sí? En el caso de la voz activa, la persona o el sujeto que realiza la acción queda en primer lugar, se evidencia, ¿sí? Por eso justamente lo dice acá en el primer renglón de la explicación. Si yo digo, por ejemplo, eh, a ver, vamos a usar el ejemplo que está abajo. Eric Romer hizo esta película, ¿sí? Yo estoy poniendo en primer lugar quién hizo la acción. Eso es la voz activa. En cambio, si yo digo, esta película fue hecha por Eric Romer, lo que yo estoy haciendo ahí es hacer énfasis, ¿sí? En lo que hizo y no tanto la persona que lo realizó, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hacer estos cambios, cómo reescribir las oraciones en voz pasiva para cuando queremos hablar de procesos, ¿sí? O queremos impersonalizar lo que estamos diciendo, ¿sí? Acá tenemos primero los usos, ¿sí? Cuando se usa la voz pasiva. Entonces, en primer lugar, las podemos usar cuando estamos más interesados en la persona o cosa que recibe la acción que en la persona o cosa que realiza la acción. A ver, voy a aceptar algunos compañeros que están por acá esperando. Miren el primer ejemplo. La oración A que dice Romeo and Juliet was written by William Shakespeare. ¿Sí? Romeo y Julieta fue escrito por William Shakespeare. Ahí tenemos una oración en voz pasiva. ¿Sí? Fue escrito por. Fíjense que acá lo importante, ¿sí? Es lo que sucedió, o sea, que se hizo, ¿sí? Ese libro. En cambio, en la B, que es activa, lo que tenemos en primer lugar, ¿sí? Es el nombre de la persona que realizó la acción. Shakespeare wrote Romeo and Juliet, ¿sí? Shakespeare escribió Romeo y Julieta. Fíjense en que en la primera, que estamos pasivas, estamos más interesados en la obra de teatro, y en la B, ¿sí? Estamos más interesados en quién realizó la acción. Es como que cambiamos el foco de la información. Ahora vamos a ver cómo se hace este cambio. Primero tenemos que entender para qué se usa. En segundo lugar, vamos a utilizar la voz pasiva cuando el agente, o sea, la persona que realiza esta acción, no tiene importancia o se desconoce. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, él fue detenido anoche, si yo les estoy diciendo que una persona fue detenida, ya sabemos que esa acción la va a realizar la policía. Entonces no es necesario especificarlo. Entonces ahí podemos utilizar una voz pasiva porque el agente, quien realiza la acción, es obvio. Podemos decir, he was arrested last night. ¿Sí? No es, acá como indica el libro, ¿sí? No es necesario decir the police arrested him, la policía lo detuvo, porque es obvio que solamente la policía puede llevar a cabo una detención, ¿sí? Entonces, en ese caso se usa la voz pasiva, porque acá lo importante no es quién detuvo a quién, sino que una persona fue detenida. En tercer lugar, que este es uno de los casos en donde ustedes más se van a encontrar la voz pasiva, es cuando estamos describiendo procesos y queremos mantener el carácter impersonal de la descripción. ¿Sí? La mayoría de los procesos están escritos siempre en voz pasiva en inglés. ¿Sí? De hecho, hoy vamos a ver un texto que está repleto, ¿sí? Para que ustedes vean cómo funciona. Suele aparecer mucho la voz pasiva en los manuales, ¿sí? En los tutoriales, porque como son, digamos, procedimientos a seguir de forma genérica, que cualquiera lo puede hacer, lo que hacemos es impersonalizar, o sea, no me involucro en lo que estoy explicando, lo explico desde afuera, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, acá dice chocolate eggs are made with milk and cocoa. The mixture is then poured into molds. Entonces, los huevos de chocolate, los de Pascua, se hacen con leche y cacao y después se vierte la mezcla en moldes. Como es un proceso,
tanto el verbo de la primera oración, are made, como el segundo, que dice is then poured, ¿sí? Se vierte, se mezcla, ¿sí? Se vuelca, también decimos. Fíjense en que están escritos en voz pasiva. ¿Cómo me doy cuenta que un verbo está en voz pasiva? Primero, bueno, obviamente por el significado de la oración, y también nos vamos a dar cuenta porque vamos a tener el verb to be, o sea, el is, are o am, también puede estar en pasado, was o were, y un verbo que lo va a acompañar que va a estar en el pasado participio. ¿Sí? Les voy como explicando muy por arriba, ahora después vamos a ir bien a un ejemplo concreto para que veamos cómo se escriben las oraciones. Muy bien. Y después tenemos un último uso, el número 4, que dice para evitar responsabilidades. ¿Sí? Acá seguimos con esta cosa de la impersonalización. No me involucro en lo que estoy diciendo. ¿Sí? Fíjense en que dice, al utilizar la voz pasiva, se evita asumir la responsabilidad por la acción. A modo de ejemplo, esto sucede generalmente en los letreros que indican normas. Por ejemplo, smoking is not permitted. No se permite fumar. ¿Sí? Lo que en realidad significa no permitimos que fumen acá, ¿sí? Pero lo que hago con la voz pasiva es decir, no está permitido, yo no me hago cargo, ¿sí? O por ejemplo, también hay acá otra afirmación que dice, mistakes were made, se cometieron errores. No hay que fijarse en quién los cometió, ¿sí? Se usa mucho a veces cuando un equipo de trabajo se equivoca y digo, mistakes were made, se cometieron errores. No vamos a decir quién lo hizo, pero bueno, los errores están ahí. Así que podemos utilizar la voz pasiva para estos 4 usos, ¿sí? Como les decía, el más común, el que ustedes van a encontrar, es el 3, especialmente cuando lean tutoriales o instrucciones. Me imagino, no sé, por ejemplo, de un lenguaje de programación. Me imagino, igual hay de todo, ¿sí? Eh, muy bien, vamos a pasar acá cómo se forma la voz pasiva, ¿sí? Como les decía, la estructura básica es, como siempre, en toda oración en inglés tenemos un sujeto, ¿sí? Que vamos a ver de dónde vamos a sacar ese sujeto o qué sujeto vamos a elegir para la voz pasiva. Luego vamos a tener el verb to be, que va a tener que estar acomodado, ¿sí? De acuerdo al tiempo verbal al que nos estemos refiriendo. Ahora lo vamos a ver enseguida, así que ya lo vamos a ir cerrando. Y luego vamos a necesitar el participio pasado, que puede ser regular, o sea, le agregamos ed, o puede ser irregular, que en este caso vamos a tener que ir a la lista de verbos irregulares, ¿sí? Que ahora en un ratito se las voy a mostrar también para que la vayan viendo, porque nosotros hasta el momento estuvimos utilizando la columna de pasado simple. Ahora tenemos que agregar la tercera columna, que es para el pasado participio, ¿sí? Bien, entonces, si queremos hacer una voz pasiva, ¿sí? En tiempo presente simple, fíjense que vamos a tener el sujeto, en este caso, the film, la película, ¿sí? Luego vamos a tener el verbo to be en tiempo presente simple, o sea, en is, y luego el verbo en tercer columna. The film is directed by John Smith. La película está dirigida por John Smith. Fíjense, estamos hablando en tiempo presente simple. Ahora, si yo quiero decir que algo está siendo hecho por alguien, vamos a tener que usar el presente continuo, que es el tiempo verbal que usábamos para hablar de lo que está sucediendo en el momento en el que estamos hablando o una acción que se está desarrollando. Entonces, en ese caso, la voz pasiva quedaría sujeto, verbo to be en tiempo presente, is, are, am. Luego vamos a poner el being, que significa siendo, y luego la acción en tercer columna. Acá seguimos utilizando esta idea de la película está dirigida. Vamos a decir, la película está siendo dirigida. Fíjense que el presente continuo nos da esta pauta de acción en proceso, ¿sí? Nos quedaría, the film is being directed by John Smith. La película está siendo dirigida por John Smith. Bien, luego tenemos el pasado simple, otro de los tiempos que estuvimos trabajando en este año, ¿sí? En este curso, que como, bueno, se refiere al tiempo pasado, yo voy a decir en español fue dirigida. Para que la voz pasiva me quede en tiempo pasado,
vamos a tener que cambiar el is, are, one por was o were. Fíjense que está relacionado con lo que ustedes fueron aprendiendo, ¿sí? A medida que fuimos avanzando en el curso. Nos quedaría, the film was directed by John Smith. La película fue dirigida por John Smith. El pasado continuo, yo con el presente continuo digo, está siendo dirigida. Con el pasado continuo voy a decir, estaba siendo dirigida, ¿sí? En ese caso vamos a decir, the film was being directed by John Smith. Fíjense que podemos comparar las estructuras continuas, ¿sí? Las que tenemos tanto en presente como en pasado, y lo único que cambia es el verb to be, que tengo adelante. Acá tengo is, y en el pasado voy a tener was. Después viene el being, pues yo te voy a decir siendo, para que quede en continuo, y el verbo en tercer columna. Lo continuo está puesto ahí en el being, no tengo que agregar nada más. Y luego tenemos presente y pasado perfecto, ¿sí? Que yo no estoy segura si ustedes lo llegaron a ver este año. Me parece que no trabajaron los tiempos perfectos. A ver, voy a revisar un poquito acá el programa. Por lo que vi, ustedes no estuvieron trabajando tiempos perfectos. Así que capaz que estos dos los vamos a saltear, ¿sí? Present perfect y past perfect los vamos a saltear. Si llegan a aparecer en algún ejercicio o algo, simplemente vean cómo está escrito acá. Fíjense en que uno tiene has, el otro tiene had, y luego se pone el been y luego la tercera columna. En ese caso significa la película ha sido dirigida o había sido dirigida. Sepan esto, después el año que viene en Inglés 2 van a ver bien los tiempos perfectos y van a entender mejor para qué se usa cada uno de ellos. Yo para no sumar información extra, porque ya esto es un montonazo. Y luego tenemos el futuro con el will, ¿sí? En este caso yo quiero decir que será dirigida, voy a decir the film will be directed by John Smith. Tengo el futuro con el going to, ¿sí? Fíjense que acá para formar la voz pasiva con going to vamos a tener que poner is o are, going to, be, y verbo en tercera columna. The film is going to be directed by John Smith. La película va a ser dirigida por John Smith. Y después, cuando nos encontremos con algún verbo modal, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero decir que la película debería ser dirigida por John Smith, vamos a poner el verbo modal que elijamos, ¿sí? El que ustedes necesitan. Luego vamos a poner el be en infinitivo y luego la tercera columna. Entonces voy a leer de a uno. The film should be directed by John Smith. Ahí estoy diciendo que la película debería ser dirigida por John Smith. Ahora, the film might be directed by John Smith. La película podría, fíjense que ahí estoy indicando probabilidad o posibilidad. Y también puedo decir, the film must be directed by John Smith. La película debe ser dirigida por John Smith, una especie de obligación. ¿Sí? Bien, hay una aclaración que es posible usar la voz pasiva con los tiempos perfectos, pero que es menos frecuente. Por eso yo les decía que no se pongan muy a fondo a ver los tiempos perfectos porque no es tan común su uso, simplemente dejamos la fórmula para que ustedes las puedan tener en cuenta si las necesitan en algún momento. Por lo general se piensa que la voz pasiva pertenece a un registro más formal, ¿sí? Un uso formal de la voz pasiva puede ser cuando decimos se cree que, ¿sí? O se piensa que. Vieron que a veces cuando uno quiere generalizar y no meterse en lo que va a decir, usa este tipo de frases. Se dice que la inflación va a aumentar un montón, ¿sí? Como que uno no se quiere hacer cargo de lo que está diciendo, ¿sí? Bueno, la voz pasiva se puede usar para eso. En inglés se piensa que se dice it is thought, ¿sí? Se cree que it is believed, ¿sí? Y acá tienen un ejemplo. It is believed that the singer will release a new album next month. Se cree que el cantante lanzará un nuevo álbum el mes que viene. La voz pasiva está acá, ¿sí? Miren, ven, tienen el it,
Verb to be, verbo believe con ed porque es un verbo regular, ¿sí? Que es el equivalente de decir everyone believes that. Todo el mundo cree que, ¿sí? También podemos decir se espera que. It is hoped that the new hotel will be a success. Se espera que el nuevo hotel sea un éxito, ¿sí? Y también podemos utilizar la voz pasiva de un modo más informal, ¿sí? Como por ejemplo, I need to get my hair cut. Necesito cortarme el pelo. Cuando uno se corta el pelo, no es que agarra una tijera, ¿sí? Y se hace un corte. Generalmente, ojo, si alguien sabe, genial, ¿sí? Si se lo puede hacer, espectacular. Pero generalmente uno va a la peluquería o le pide a otra persona que le corte el pelo, ¿sí? Entonces, cuando uno se refiere a ese tipo de actividades, cuando uno le paga a otra persona para que haga algo por nosotros, podemos utilizar la estructura get, poner en el medio el, digamos, el objeto, que en este caso es mi pelo, que es afectado por la acción, y luego la acción en tercer columna. Entonces, get my hair cut, ¿sí? Significa cortarme el pelo, ¿sí? Es una estructura de voz pasiva. Bien. ¿Para qué se usa? Para indicar que otra persona, ¿sí? Te va a cortar el pelo en vez de que lo hagas vos mismo, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. Los profes de inglés le decimos causative have o get, se llama causative como causative, se escribe, eh, porque hacemos que otra persona haga algo por nosotros. Pero bueno, eso es un dato de color extra, así que no hace falta que lo sepan. Y después tenemos, bueno, llegamos finalmente a cómo se transforma la oración de voz activa a la voz pasiva, que es lo que estamos esperando, ¿sí? Voy a saltear toda esta teoría que está acá y me voy a ir al ejemplo, ¿sí? Fíjense en la oración de acá arriba. Dice, my father waters the plants. Mi papá riega las plantas, ¿sí? Cuando ustedes hacen una oración en voz pasiva, lo primero que tienen que buscar es la acción, que en este caso es waters, regar, ¿sí? Tienen que identificar además en qué tiempo verbal está, porque si nosotros no sabemos en qué tiempo verbal está, no vamos a saber cómo escribir la voz pasiva, ¿sí? Entonces, ¿qué riega mi papá? Las plantas. Las plantas es el objeto directo de la oración. Esto es análisis sintáctico, ¿sí? Necesitamos buscar el objeto directo. ¿Cómo busco el objeto directo? Tengo que preguntar qué y la acción. En este caso es regar. ¿Qué riega mi papá? Y la respuesta que obtengo es las plantas. Entonces ahí consigo el objeto directo. ¿Por qué necesito el objeto directo? Porque como verán, el objeto directo se va a convertir en el sujeto de la voz pasiva. Mi voz pasiva va a empezar con el sujeto. Entonces vamos a decir the plants y luego el verbo lo vamos a tener que formar de acuerdo a las reglas que vimos hace un ratito en el cuadro de cómo formar la voz pasiva. Eh, Como yo ya identifiqué que la oración de acá arriba está en presente simple, me doy cuenta porque el verbo tiene una S, ¿sí? Voy a formar la voz pasiva poniendo el verb to be en tiempo presente y so are, en este caso elijo are porque mi sujeto nuevo es las plantas, the plants, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es el verbo de la oración principal, que está acá arriba en amarillo, fíjense que lo escribimos al lado del are, pero con la ed, o sea, lo ponemos en el pasado participio. Ustedes tienen todo acá señalado con flechitas. Y luego, para indicar quién realiza la acción en caso de que querramos indicar o poner la persona por algún motivo, vamos a poner by, que significa por, y en este caso, my father. Entonces quedaría, the plants are watered by my father. Las plantas son regadas por mi padre. Fíjense que arriba el foco era que mi papá regaba las plantas y ahora estamos enfocándonos en que las plantas son regadas y no importa tanto quién lo hace. Lo importante es que son regadas. Bien, a ver, vamos a ver qué dice acá arriba, por si hay algo. Bueno, lo que tienen acá arriba, ¿sí? Es el proceso que yo les acabo de explicar mirando el gráfico. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Algo que quieran consultar? Avísenme por si fui muy rápido.
Si no, continuamos. De momento no, profe. ¿No? Espectacular. Bárbaro. Muy bien. Bueno, y hasta acá llega la lección, ¿sí? De voz pasiva, que no es poco, ¿sí? Tengan muy en cuenta, ¿sí? Cómo se pone la voz pasiva con cada uno de los tiempos verbales, que eso pues seguramente lo van a necesitar para la lección de esta semana. Bien, a ver, vamos a ir a la lección, el texto, así agilizamos un poco las tareas de esta semana y ya después los dejo ir a cenar tranquilos. A ver, acá estamos. Muy bien, este es el texto que vamos a estar trabajando esta semana. Hay muchas frases subrayadas a propósito, así que ahora las vamos a ir analizando. El nombre, el título de este texto es The Tricks to MPG's Success. ¿Conocen esta sigla que está en mayúsculas? ¿Saben qué es? No, profe. No me ¿No? acuerdo. Ok. Es un formato de video, de comprensión de video, ¿sí? Si ustedes tienen un archivo de video, ¿sí? Algunos son .avi y otros tienen, yo uso muchos videos en este formato, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Con este texto lo van a comprender un poquito mejor. Bien, vamos a arrancar a leer. Dice, los trucos del éxito, ¿sí? Del formato MEPG. Bien. Dice, the most common system for the compression of video is MPEG. ¿Sí? El sistema más común para la comprensión de video, o sea, para achicar su tamaño, ¿sí? Es el MPEG. ¿Sí? Dice, it works like this. Funciona de la siguiente forma. Acá vamos a arrancar a describir un proceso, ¿sí? Fíjense que hay un montón de frases que están subrayadas, ¿sí? Y quiero que me digan a qué hacen referencia, ¿sí? Esas estructuras, ¿por qué están subrayadas? The single data stream of the CD-ROM is split into video and audio components, which are then decompressed using separate algorithms. Entonces, la información, ¿sí? Que sale de un CD-ROM es dividida entre los componentes de video y audio que luego son descomprimidos usando algoritmos separados. Estas dos frases que están acá, split and are then compressed, ¿cómo se llaman esas estructuras? A ver si alguien se anima. ¿O qué quieren decir? Yo ahí ya hice la traducción. Si yo digo son divididos y son descomprimidos, ¿sí? Fíjense que estoy hablando de procesos. ¿Sería la voz pasiva? Eso, muy bien, excelente. Es voz pasiva, ¿sí? Fíjense que está el hizo el are y luego viene un verbo en el pasado participio. The video is processed to produce individual frames as follows. El video es procesado, ahí va otra voz pasiva, para producir recuadros individuales como sigue. O sea, ahora va a explicar cómo sigue este proceso. Imagine a sequence of frames, ¿sí? Imagina una secuencia de recuadros depicting a bouncing ball on a plain background. Entonces nos tenemos que imaginar una secuencia de frames, ¿sí? Que muestran una pelota que rebota, ¿sí? En un fondo liso, ¿sí? The very first is called an intraframe. El primero se llama intraframe y se abrevia iframe, ¿sí? I porque intra empieza con la I, ¿sí? Fíjense que el primero es llamado, otra voz pasiva. Iframes are compressed
using only information in the picture itself, just like conventional bitmap compression techniques like GPG. ¿Bien? Entonces, fíjense que dice que los iframes, ¿sí? Los intraframes, son comprimidos. Ahí tenemos otra voz pasiva, ¿sí? Usando la información en la imagen como las técnicas de comprensión para las fotos cuyo formato es JPG, ¿sí? Es muy técnico este texto, ¿eh? No sé si se habrán dado cuenta, pero bueno, la idea es que ustedes vean cómo en un solo texto o instrucciones de algo aparece constantemente la voz pasiva para describir procesos. Following iframes, siguiendo estos intraframes, will be one or more predicted frames. O sea, siguiendo a estos intraframes, ¿sí? Habrá uno o más recuadros predictivos, que estos se llaman p-frames. The difference between the p-frame and the iframe is based on the only data that is stored for the p-frame. Acá explica que la diferencia entre el recuadro P, el predicted, el que es predictivo, y el que es intraframe, está basado, ¿sí? Está basado, ahí tengo otra voz pasiva, solamente la información que es guardada para el predicted frame. For example, in the case of a bouncing ball, en el caso de una pelota que rebota, the predicted picture is stored simply as a description of how the position of the ball has changed from the previous iframe. Entonces dice que la imagen predictiva está guardada como una descripción de cómo la posición de la pelota va cambiando, ¿sí? Respecto a otros cuadros. Los cuadros son como fotitos chiquititas, ¿sí? Que te van mostrando cómo se va moviendo un cierto objeto en la pantalla. This takes up a fraction of the space that could be used if you store p-frame as a picture in its own right. Esto tomará una fracción de espacio como si fuese usado, would be used, if you store the p-frame, si uno guarda la imagen predictiva, como una imagen por sí misma, o sea, guardando las imágenes por separado. Shape or color changes are also stored in the p-frame. Los cambios en la forma o el color también son guardados en el recuadro predictivo. The next p-frame may also be based on this p-frame and so on. ¿Sí? Así que dice que los que siguen, para seguir mostrando el movimiento de la imagen, también podrían estar basados en los p-frames que están guardados. ¿Sí? Storing differences between the frames gives the massive reduction in the amount of information needed to reproduce the sequence. Entonces, lo que explica acá es que las diferencias que se van guardando entre las distintas imágenes, lo que hace es dar una reducción de la cantidad de información que se necesita para reproducir la secuencia. Entonces hace que el formato de video sea más liviano y se reproduzca mejor. ¿Sí? Only a few p-frames are allowed before a new iframe is introduced into the sequence as a new reference point, since a small margin of error creeps in each p-frame. Acá, digamos, fíjense que dice que solamente algunos predicted frames son permitidos, ahí tengo otra voz pasiva, antes de que un nuevo iframe sea introducido en la secuencia. Bien. Y en el último párrafo tenemos between I and P frames are bidirectional frames. O sea, entre las I y las P frames, I and P frames, tenemos los bidireccionales, que dice based on the nearest I or P frames both before and after them, que están basados en las intra o predicted frames
antes o después de ellos. Es bidireccional, o sea, va para los dos lados. Como que se refiere a los dos tipos de imágenes que están guardadas. Y acá vuelve el ejemplo de la pelota que rebota, ¿sí? Imagínense un video, una pelota tiene que rebotar, y dice, in our bouncing ball example, in a B-frame, the picture is stored as the difference between the previous I, or P-frame, and the B-frame, and as the difference between the B-frame and the following I or P-frame. Esta oración es muy compleja, desde ya les voy avisando, no se preocupen. Vamos a seguir con la que viene porque no tiene sentido que intentemos hacer una super traducción, no lo van a necesitar tampoco para hacer la lección. To recreate the B-frame, para recrear el bidirectional frame, cuando uno, digamos, retrocede, when playing back the sequence, the algorithm uses a combination of two references. El algoritmo usa una combinación de las dos referencias. They may be a number of B-frames, puede ser un número de los bidirectional frames, between I or P frames, entre el intra o predicted frames. No other frames is ever based on B-frame. No hay otros recuadros que se basen en que estén basados en un recuadro bidireccional, so they don't propagate errors like B-frames. Entonces no propagan los errores como los predicted frames. Typically, you will have 2 or 3 Bs, o sea, van a encontrar 2 o 3 bidirectionals, por eso dice Bs, between Is or Ps, entre los intra o predicted frames, and perhaps 3 to 5 P frames between Is. Acá fíjense que las iniciales tienen una S al lado, que lo que hace es convertirlo en plural. ¿Sí? Entonces acá lo que explica en pocas palabras este texto, que es bastante complejo, ¿sí? Es cómo funciona el sistema de comprensión para que un video pese menos en el formato MPG. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Fui muy rápido? A ver, díganme que lo volvemos a ver, cualquier cosa. ¿Alguna duda? Casi todas las voces pasivas que aparecen en este texto, fíjense que están en presente, ¿sí? Salvo este, que tiene would be used, que tiene el modal, y acá también hay otro verbo modal, ¿sí? Así que en ese caso es verbo modal, el be y la tercera columna. A ver. Voy a aceptar a un compañero que está en la sala de espera. Ahí estamos. Bien, ¿algo que quieran consultar? Escucho las preguntas. Van a tener algunas preguntas de verdadero o falso, ¿sí? Y después van a tener algunas preguntas que tienen que ver con la voz pasiva, ¿sí? Va a haber ejemplos del texto, ustedes tienen que indicar si la voz pasiva está en tiempo presente, ¿sí? O les puede dar una oración del texto y decidir si está en voz activa, voz pasiva. Ese es el tipo de preguntas que pueden llegar a aparecer. O, por ejemplo, cómo completarían una cierta oración dada para que quede en voz pasiva. Y tienen que elegir la forma correcta. Son, si no me equivoco, 9 preguntas. Las de la lección de esta semana. Ahí estamos. Bueno, ¿no hay dudas? A ver. Por lo que veo, ¿no? Por el momento no, profe. ¿No? Bueno, traten de hacer la lección, ¿sí? Si ven que hay dudas,
me escriben un mensajito que lo charlamos y vamos viendo, ¿sí? Para poder resolverlo. ¿Vienen al día más o menos con las lecciones o ahí? ¿Cómo vienen con eso? Por ahora bien, yo ¿Bien? por mi parte. Bueno, Sí, me genial. gustan mucho las clases de tuyas. Ah, bueno, genial, me alegro. Así que bueno, vayan viendo, ¿sí? Si ven que necesitan volver a escuchar la traducción del texto, yo ahora en un ratito les subo el link al Drive, así ustedes pueden acceder cuando lo necesiten. ¿Sí? Y si no quedó claro o necesitan reforzar, la semana que viene cuando arrancamos la clase me avisan y lo volvemos a ver. Eso no hay ningún problema, ustedes me pueden pedir si necesitan que revisemos algo. Para eso tenemos el espacio de la tutoría, ¿sí? Genial. Bueno, entonces si no hay dudas, los dejo tranquilos que sigan con sus cosas. Y bueno, y cualquier cosita me mandan mensaje. No sé si se acuerdan, mi nombre es Julieta de Marco, separado. Ahí me pueden mandar un mensajito privado y charlamos, porque a veces en los foros se pierden, vieron las consultas, y es más cómodo que nos comuniquemos por mensajería privada. Ahí estamos. Bueno, los espero el próximo miércoles. Vamos que falta poco y ya vamos terminando. Bueno, gracias. Les mando un Bueno, abrazo grande. Gracias. Buena semana. Gracias, profe. Buena semana. gracias, Nos profe. vemos. Gracias, profe. Me voy a quedar comiendo un heladito. Qué bueno, qué suerte. Disfrute. Buen provecho. Bye bye. See you. Tengo bonita noche. Gracias.